bienvenidos a este video tutorial sobre Object Stream en Java. Los Object Stream son un tipo de flujo de entrada y salida de objetos. Para esta entrada y salida se usan las clases Object Input Stream y Object Output Stream, respectivamente. Vamos a empezar con la salida de objetos. Para ello voy a usar una clase lista y lo primero que vamos a hacer es crear un objeto de esa clase lista. Una vez creado, tenemos que crear un flujo de salida al disco, en el cual tenemos que pasar un objeto de la clase file. Así pues, con la clase fileOutputString creamos el archivo de salida fileout y en él le pasemos el nombre media.obj. El flujo de salida ObjectOutputString es el que va a procesar estos datos del fileout y se ha de vincular con este. Por supuesto, si estamos hablando de ObjectOutputString, nuestro file tiene que ser de la clase fileOutputString, salida y salida. Pues bien, creamos el objeto ObjectOutputString llamado salida y le pasamos nuestro fileout. Después llamamos al método breakObject, que se encarga de escribir el objeto a flujo de salida y lo guarda en un archivo en disco. Por ejemplo, en este caso voy a guardar un string, guardar este string y un objeto de la clase lista. Y finalmente se tiene que cerrar los flujos después de realizar estas operaciones. Pues ejecutamos el programa y si vamos a la ruta donde se encuentra mi proyecto, video tutorial Object String, se me ha creado el media.object, que si lo abrimos con Notepad, por ejemplo, aparece el string que le había mandado. Guarda este string y un objeto. Ahora vamos a ver el proceso de lectura, el proceso de leer un flujo de entrada. Para ello vamos a usar la clase ObjectInputString. El proceso de lectura es paralelo al proceso de escritura, por lo que leer objetos del flujo de entrada ObjectInputString es muy simple. Empezamos creando un flujo de entrada a disco, pasándole el nombre del archivo que habíamos creado anteriormente, media.object. Para eso vamos a usar la clase fileInputString y creamos el flujo de entrada del archivo. Una vez hemos creado el flujo de entrada del archivo, con otro flujo de entrada ObjectInputString es el que nos va a leer y nos va a procesar los datos. Así que para ello tenemos que declarar la entrada ObjectInputString y pasarle el objeto fileInputString que habíamos creado, fileIn en este caso. Así pues, vamos a usar el método reaObject, que lo que va a hacer es leer los objetos del flujo de entrada en el mismo orden que habían sido creados. O sea, primero habíamos creado el string y luego el objeto lista. Pues se lee en el mismo orden. Una vez se realiza esta tarea con dicho objeto, pues nos va a mostrar en nuestro caso el objeto 1 de la clase lista, que va a llamar al método valor medio y nos vaya el valor medio de los datos que habíamos introducido antes en el array. Y finalmente, una vez imprimido en pantalla estos procesos, cerramos el flujo, ejecutamos y efectivamente aquí lo tenemos. Anteriormente en los ejemplos hemos estado pasando un objeto de la clase lista. Este objeto que pasamos en realidad es una secuencia de bytes y de datos sobre ese objeto. Es decir, es un objeto serializado. Cuando empleamos las clases ObjectOutputString y ObjectInputString, estamos pasando objetos serializados. Para pasar un objeto serializado y que después nos lo devuelva, tenemos que coger la clase de ese objeto, en este caso lista, que es la que hemos estado usando, y la implementamos
la interfaz serializable. En el momento que implementamos serializable, estos objetos son serializados y van a entrar por el flujo de entrada y salida y nos lo van a devolver sin problema. Por ejemplo, si borro serializable de mi clase lista e intento pasar un objeto de la clase lista sin ser serializado, ejecuto y me va a dar el error de que no es serializable. Así que siempre que queramos pasar objetos, debemos implementar la interfaz serializable. Pues hasta aquí este tutorial.